A continuación vamos a hablar de algo muy importante en los Estados Unidos, que serían los conflictos y las estrategias de mediación en las escuelas. Todos sabemos en Estados Unidos cómo se han manejado estos conflictos y estas situaciones que existen con los adolescentes en las escuelas. No es una tarea fácil ni cómoda cuando se habla de conflictos, sobre todo cuando se manifiestan en los centros educativos, más cuando se trata de niños. Las peleas siempre han existido entre los alumnos o alumnas y han estado presentes en los patios de las escuelas por situaciones de intereses contrapuestos, de objetivos dispares, de discrepancia y más que todo, no sé por qué, pero parece que otra vez Estados Unidos marca la pauta en esto. No, yo no he visto hasta ahorita, o no sé si no tenga conocimiento o acceso a la información, pero no me he dado cuenta que, por ejemplo, en los países latinos o europeos hayan existido los enfrentamientos o estos grandes disparates que se ven en las escuelas, los estudiantes peleándose o los estudiantes disparando y matando. Entonces esto desafortunadamente no es que sea muy común, pero se ve mucho más en los Estados Unidos que en cualquier otro país latino o en cualquier otro país europeo. El comportamiento social del niño se aprende en el seno familiar, en el entorno social, en la escuela y en el grupo de iguales. Intervenir en edades tempranas es muy importante para inculcarle al alumno buenas prácticas que evitarán comportamientos extremos cuando lleguen a su adolescencia. Aquí juega un papel muy importante la mediación. Entonces, la mediación es una herramienta potente en la resolución de conflictos, ya que lleva a cabo unos valores, unos procedimientos y una práctica que educan en la paz y en educar democráticamente. Los centros escolares en muchas ocasiones no saben cómo actuar ante estas situaciones violentas que interrumpen el desarrollo del currículum escolar, y el papel del maestro o el de la maestra será el de pensar cómo abordar el conflicto para que se conviertan en crecimiento grupal y personal. Fíjense que yo ya les había dicho que Estados Unidos nos llevaba la ventaja, lo que era en la mediación, en laboral, en familia, en penal, pues porque desde 1800 empiezan su inicio, ¿no? Y desafortunadamente en esto también marca una pauta muy importante. Vamos a ver cuál es la historia de la mediación escolar. En los últimos años, los conflictos en las escuelas han sido un estudio prioritario, lo que ha causado diferentes formas de tratar estos conflictos a consecuencia bastante efectiva. En los Estados Unidos, por lo general, se trata de que los mismos profesores sean instruidos, no inducidos, sino que sean instruidos también como mediadores en cualquier evento inesperado que suceda en las escuelas. Los factores como la comunicación ayudan a conducir mejor estas situaciones. Es muy importante aprender a desempeñar un rol activo en el ambiente educacional, así como introducir talleres relativos a la resolución pacífica de los conflictos. En los Estados Unidos, también en las escuelas se les enseña a los niños, lo primero que yo me di cuenta es que les enseñan primero a que hagan respetar su espacio, ¿no? Allá los niños, aquí por ejemplo en Latinoamérica, uno está acostumbrado que cuando uno está con alguien uno le toca el brazo o lo está tocando. Allá no se permite eso y se le enseña al niño desde un comienzo a que respete su espacio, es decir, give me my time, give me my space, dame mi espacio o dame mi tiempo. Se le enseña que hay un entorno alrededor de él que no se puede tocar, que no se le puede permitir a otra persona a que transgreda ese espacio que tiene. Como lo digo, nosotros los latinos estamos muy acostumbrados a tocar cuando hablamos. A mí me costó mucho eso. Y también allá uno le enseñan que cuando uno está discutiendo con alguien, uno lo que hace es que coloca siempre los brazos hacia atrás para evitar
que vaya a haber una agresión. Entonces uno siempre coloca los brazos hacia atrás cuando una persona está como muy efusiva, no efusiva, pero pues sí muy alterada. Entonces son formas que le van a uno indicando el comportamiento social, el comportamiento individual y el respeto al espacio que se tiene. En la esfera de la psicología académica, educativa, nace el concepto de aprendizaje cooperativo en el aula, lo cual fomentará un logro social y académico. En los años 80 se coordinaron los esfuerzos y en el año de 1981 se funda Educadores para la Responsabilidad Social, que está formada por padres y educadores. La organización NAME, N-A-M o NAME, pone al servicio de los educadores entrenamiento en programas educativos, asistencia técnica. Actualmente en los Estados Unidos existen miles de programas de este tipo, demostrando los estudios que disminuye el tiempo dedicado a resolver conflictos en el aula. La actuación del adulto es más reducida y sustituida por el alumno mediador. Aumenta la capacidad de resolver pacíficamente el conflicto, las actitudes cooperativas y las habilidades comunicativas, y por último disminuye el número de expulsiones de las escuelas. Otra cosa que se puede observar en las escuelas es que los profesores los colocan como alerta y están atentos a cualquier comportamiento de los estudiantes, ¿no? Los ponen como a que se den cuenta de ciertas conductas o comportamientos que no van, para estar pendiente y poder evitar una posible tragedia o un posible conflicto o un inconveniente. Entonces, ¿quién es el mediador en las escuelas? El mediador ayuda a la parte a gestionar un conflicto sin estar implicado en el mismo ni influido. Lo mismo que hemos dicho siempre, el tercero imparcial en el proceso de mediación. Puede ser una persona del centro educativo, persona de la comunidad educativa, no pertenecientes al centro, y mediadores externos de las escuelas. El mediador escolar debe conocer el proceso, saber actuar y tener una actitud de imparcialidad. El mediador debe tener 4 actitudes presentes durante el proceso. Primero, la humildad. Segundo, la imparcialidad. Tercero, la independencia ante el conflicto. Y cuarto, la paciencia. Aceptando y asimilando estos 4 actitudes, el aprendizaje del proceso y la comprensión del mismo serán óptimos. Prevenciones de la violencia escolar. A través del intercambio de experiencias y a partir del diálogo se puede dar respuesta a prevenir las situaciones de violencia en el contexto escolar. Se debe implementar proyectos de mediación escolar como procesos de gestión de los conflictos en el entorno de las escuelas. Las actividades que se deben realizar basarán en un trabajo cooperativo grupal que permite desarrollar el aprendizaje de las habilidades y compartir distintas experiencias. Los participantes implicarán y han de sentirse protagonistas del proceso. Una metodología participativa y activa con un trabajo constructivo y mediante la práctica de dinámicas en grupos. La institución escolar debe desarrollar fórmulas para ayudar a implicaciones del alumno y así convertir en un proceso de aprendizaje para convivencia. Debe existir unas normas que regulen la convivencia, asumidas a la vez por los maestros, resolviendo los conflictos alternativos o únicamente con el castigo. El maestro o la maestra debe actuar de manera coherente y consensuada. Seguimos con el conflicto del alumno en el ámbito escolar. Tenemos primero que entre los niños de 3 a 6 años es a menudo que los conflictos causados por la ausencia del diálogo o por la inmediatez de esto, al alumno le asusta desde un comienzo utilizar la palabra y se comunican a menudo a través del contacto físico, pero estamos hablando de los niños de 3 a 6 años.
Los conflictos que se encuentran a los niños o a las niñas de educación infantil están asociados a problemas de relación entre alumnos y alumnas, aunque en algunos momentos puedan seguir conflictos entre docentes y alumnos, no querer hacer lo que, por ejemplo, les toca. Entonces los conflictos siempre van a existir y en las escuelas en los Estados Unidos se les prepara a los mismos profesores y se les prepara también a los alumnos a poder comprender los conflictos que hay. Hay una serie de estrategias que dan respuesta a estos conflictos. Todo esto ya está estudiado. Estas estrategias tienen que ver primero con la asamblea en la cual se hablarán de los problemas y los conflictos que surgen dentro y fuera del aula, analizándolos y buscando soluciones posibles. O sea, dentro de las mismas escuelas ya existe como un comité que tiene que ver con los problemas. Yo sé que eso no es habitual en las escuelas. Yo no he visto eso en Colombia, yo no he visto eso en Colombia no vivo hace 20 años, pero yo sé que eso no existía. Pero en Estados Unidos estamos hablando desde hace muchos años que ya esto está programado, esto está estudiado, esto ya está analizado. La otra estrategia que se utiliza es la escenificación, o sea, el alumno escenificará el hecho ocurrido y lo que tendría que haber hecho, tomado conciencia de lo que ha pasado. La ayuda de los demás compañeros pidiendo la opinión de los demás, o sea, como si hicieran una obra de teatro para poder analizar realmente qué fue lo que pasó. La organización de grupo es otra estrategia que se están dando. Se utilizan distintos recursos, la rotación en el uso de los juguetes del patio, las fiestas conjuntas, el cambio de periódico de los sitios donde tienen que sentarse los niños, etcétera. Con los niños o con las niñas de estas edades, en la resolución de conflictos, no utilizamos nunca la palabra castigo del maestro, suele decir, piensa que ha pasado, o, entre comillas, ve a pensar. A través de estas frases, el niño reflexiona, busca soluciones y por último pide disculpas. El maestro debe decir al niño que si alguien le molesta, tiene que intentar arreglarlo hablando o pidiendo ayuda al docente antes de que surja un enfrentamiento. Entonces, las palabras o las estrategias que se utilizan es la asamblea, que es la reunión, la escenificación, que es pidiéndole a las personas que por favor describan qué fue lo que realmente pasó, y la organización en grupo, para que los estudiantes puedan entre ellos mismos reflexionar qué fue lo que pasó. La escuela se encarga de concienciar a los padres de los conflictos que ocasionan en el aula y en el centro y se resuelven en la escuela. El principal objetivo es que el alumno llegue a razonar el porqué de su conducta y encuentre una solución correcta para un determinado conflicto. Como podemos sacar aquí, no de contexto, pero sí podemos analizar que los grandes conflictos, o los conflictos en sí, no los grandes conflictos, sino que el conflicto en sí surge no porque sean niños de escuela o de preescolar o de universidad o de trabajos o de familia o de empresas. El conflicto siempre va a estar, ¿por qué? Porque es del ser humano. El ser humano es un ser conflictivo y entonces siempre va a existir y siempre va a tener que darse soluciones. Y a los niños en las escuelas, con estas estrategias, lo que se hace es que se les enseña a cómo solucionar estos grandes problemas que se tienen. Con niños y con niñas más mayores, adolescentes, cuando existe esta conducta violenta, las relaciones que mantienen con sus compañeros se caracterizan por un lenguaje grosero, actitudes que impiden el trabajo de los compañeros, la falta de hábitos de higiene, peleas en la misma puerta del centro. Las relaciones profesor-alumno se caracterizan por poseer un lenguaje ofensivo. El alumno hacia el maestro, a veces a la inversa, el maestro hacia el alumno. Interrupciones, ruidos, actitudes negativas de los alumnos frente al trabajo. Las relaciones del alumno al centro se caracteriza por la falta de respeto por el material, la falta de puntualidad, el abstenimiento. Entonces,
siempre van a haber problemas. Va a haber problemas entre los problemas que trae el niño de su casa, los problemas que trae el niño o que el niño tiene dentro del aula con sus propios compañeros, el problema que tiene el niño con los profesores o el profesor con los niños. Siempre van a existir los conflictos. Entonces lo que se les enseña aquí a los niños es, se les mete psicología, mucha psicología, porque lo que se trata es de comprender qué es lo que está pasando y resolverlo. Las relaciones de familia-maestro deben ser fundamentalmente para los educadores del alumno para establecer pautas y acuerdos que regulen los comportamientos. La familia protectora y muy defensiva obstaculiza el entendimiento con el docente. Las relaciones familia-alumno muchas veces son la causa de las conductas no adecuadas. Hay elementos de prevención. Estos elementos de prevención son 3. Y se dice que primero hay programas específicos generales de mejora de la convivencia, hay tutorías de grupo, clase de trabajo, la dinámica de grupos y la confección y revisión de documentos de centro. Los conflictos de los alumnos en los centros educativos es muy grande. Estados Unidos es un país que es demasiado, vive en demasiado movimiento, es un país consumista totalmente, es un país que no para. Y si traigo a colación en este momento esa matanza que hubo en la Florida, en una escuela al norte de Miami, y si se analizó realmente qué fue lo que pasó con este muchacho, esto fue hace como 4 años, qué fue lo que pasó, un muchacho latino, de padres latinos, él nació en los Estados Unidos y vivió en los Estados Unidos, pero tenía muchos problemas en sí. Los problemas era que fue un niño que su padre lo abandonó, su madre estuvo interna por drogas, vivió en varios hogares dados por el Estado. Fue un niño realmente incomprendido y esto es grave. Esto es muy grave porque los mismos alumnos también son muy crueles en las escuelas, y estas cosas son las que se les enseñan a los profesores a detectar desde muy temprano para poder evitar todas estas dolorosas circunstancias. Conflicto dentro de la vida de grupo, interacción social dentro del aula, los conflictos entre iguales. Son relacionados con los distintos papeles socialmente atribuidos al niño o a las niñas y relacionados con la distribución del poder dentro del grupo. Aquí se da mucho lo que es el bullying, ¿no? Los conflictos de las relaciones jerárquicas adulto, maestro, niño, niña, que es el choque de celos por las preferencias del maestro o por otros niños o por otras niñas, el choque debido al enfrentamiento entre las personalidades del maestro y ciertos alumnos, los conflictos relacionados con la violencia de normas relativas a las relaciones interpersonales. Nos referimos a las normas de carácter moral como aquellas de validez, tales como las normas socioconvencionales. Los aspectos de territorialidad, conducta de enfoque e influencia y alineación en sus aceptaciones negativas dan lugar a conductas conflictivas dentro del grupo. Los síntomas de los conflictos de timidez, aislamiento y nula participación en los niños o en las niñas son el exceso de conductas negativas difíciles, en conductas positivas, poco interacción con los compañeros, ansiedad frente a la intervención verbal. Estos conflictos nacen propios del niño o de la niña en grupo, en clase. Otras clasificaciones de conflictos son conductas que dificultan el manejo de la clase, conductas inmaduras, problemas emocionales, hábitos de mal hábito adquiridos, problemas de relación con los compañeros. Todos estos son pautas en que los profesores y a los mismos alumnos se les enseñan a estar pendiente de poderlos notar, para poder estar pendiente y alerta de qué puede pasar con esa persona. La resolución de conflictos es una clase. En una clase es normal que hayan desacuerdos, puntos de vista diferentes,
desacuerdos, fricciones, peleas y tensiones. Tengamos en cuenta que también en los Estados Unidos hay mucho latino, hay mucha gente de raza africana y está el americano. Entonces esto también genera conflictos, el conflicto cultural, el conflicto de regiones. Normalmente los conflictos provienen durante el recreo o fuera de la escuela. Dedicar un día a la semana, una media hora aproximadamente antes del recreo, a dejar que el alumno comunique su malestar por el clima de clase, los problemas con un determinado compañero o algún maestro, es una buena técnica. El maestro también en esta media hora puede poner en manifiesto otro conflicto que haya notado o con cualquier persona de trabajo, ¿no? Las situaciones conflictivas están provocadas generalmente por no cumplir las normas que plantea el maestro o la maestra en un principio, por los enfrentamientos entre los roles o por la tensión que existe cuando hay dificultades de aprendizaje, lo cual provoca rechazo y enfrentamiento en el grupo entre el maestro o la maestra. Si se produce un conflicto, existen estrategias basadas en técnicas de grupo, como son primero, cuando el conflicto no está claro, una buena solución es el diálogo. Existe una técnica que consiste en hablar por turnos, pero antes hay que resumir lo que ha manifestado la otra persona, lo cual debe estar de acuerdo con tu resumen. Les enseñamos a expresarse con un mensaje que dé información a los demás. Ejemplo, estoy molesto cuando él me quita la pelota. Otra estrategia son los conflictos de algunas veces por ninguna de las dos partes pueden cambiar. Ejemplo, una pelea en el recreo en el que un alumno insulta a otro compañero diciéndole enano y en el otro contestándole subnormal. Conflicto que va más allá de la discusión inicial. La otra estrategia sería cambiar roles y que el alumno o la alumna actúe como cree que lo debería de hacer el otro. Se produce otro punto de vista. Esto lo que se ve es que realmente las personas que manejan esto se han dado cuenta que los problemas vienen de familia y que si en la familia no se puede tratar este tipo de problemas, los tienen que tratar en el segundo hogar, que son las escuelas. A partir del desarrollo de los grupos, el alumno reduce el miedo, que hace el ridículo, y se crean estímulos que mejora el esfuerzo y el interés, volviéndose el alumno más participativo y los docentes más cómodos a la hora de actuar en ellos. El docente debe convertir a su grupo de alumnos y alumnas en un grupo eficaz. Los puntos necesarios para una resolución eficaz de conflictos son community boards. En el 2002 se creó esto. Aquí se trata sobre el conflicto de las nuevas vidas. No todos somos iguales al apreciarnos a nosotros mismos y a los demás, entendiendo las emociones, hablando claro, escuchando a los demás y resolviendo conflictos. Estos son los temas que se dan en estas grupos. Las razones para promover la mediación en los centros educativos. Dice que la aplicación activa y cotidiana de las resoluciones de problemas forman al alumno. La resolución y la mediación de conflictos ayudan a desarrollar tanto en alumnos y docentes habilidades para vidas cotidianas. Las estrategias de resolución de conflictos reducen los actos violentos en el centro, llegando a desaparecer. El proceso de resolución de conflictos mejora el clima del centro, y con las estrategias de resolución de conflictos se tienen en cuenta otros puntos de vista y resuelven las diferencias que hay en el entorno. La formación en resolver conflictos aumenta al alumno habilidades como escuchar. La resolución de los conflictos es más eficaz en la expulsión, y si el alumno resuelve los conflictos por ellos mismos, el docente tendrá más tiempo para pensar cuándo y cómo y qué enseña. Esto que les estoy leyendo y explicando un poquitico a nivel personal, lo que he podido percibir tiene que ver
con que la mediación ha llegado también a las escuelas y es de verdad bien grave y es muy preocupante. En Estados Unidos lo que es el niño tiene prioridad 1A más que cualquier otra cosa. Entonces, por eso se ha llegado a implementar esto. Y han creado 10 principios de la cultura de la mediación en las escuelas. Los 10 principios que definen la cultura de la mediación expresan una nueva concepción del conflicto y su manejo que afecta a la convivencia colectiva. Con cada uno de estos principios se inicia al docente a reflexionar y a provocar el debate. El primer principio tiene que ver con la humildad de admitir que muchas veces se necesita ayuda externa para poder solucionar las propias dificultades. El segundo principio tiene que ver con la responsabilidad de los propios actos y de las consecuencias. Tercer principio es el respeto por uno mismo, la búsqueda de los propios deseos, necesidades y valores. El cuarto principio es el respeto por los demás, la comprensión de los deseos, necesidades y valores del otro. El quinto principio es la necesidad de la privacidad de los momentos difíciles. El sexto principio es el reconocimiento de los momentos de crisis y de los conflictos como algo inherente a la persona. El séptimo principio es la comprensión del sufrimiento que produce los conflictos. El octavo principio es la creencia en las propias posibilidades y en las del otro. El noveno principio es la protección de la creatividad sobre la base de la realidad. El décimo principio es la capacidad para aprender de los momentos críticos, la apuesta por un avance que no siempre puede ser a través de un camino llano. En conclusión, los educadores han estado en condiciones de hacer frente al tratamiento de los conflictos escolares, ya que tienen los conocimientos del entorno en el que se mueven y los recursos intelectuales para comenzar la reflexión moral y saber actuar en cada caso. El conflicto propone 3 ámbitos. El primer ámbito son las situaciones en las posiciones contrarias del otro alumno o alumna. El segundo es colocarse fuera de nosotros para ver con perspectiva el conflicto. El tercero es entrar en nosotros mismos y asimilar nuestros intereses. Resolver y negociar los conflictos es una capacidad innata en el ser humano y el maestro o la maestra debe trabajar este aspecto en su aula para que poco a poco su alumno entienda que los conflictos suceden en el día a día, pero también pueden resolverse. La mediación ha ayudado a los profesores a vivir más tranquilamente con los conflictos que vayan surgiendo en la escuela, ya que estos son conflictos de controlar impredecible. Yo no creo tanto esto. ¿Por qué? Porque ya se está trabajando y ya se ha permitido en varios estados en que los profesores tengan el permiso para poder portar un arma en las escuelas. Y esto se debe a que hay veces que las cosas se salen de control. Entonces, Dios quiera que esto pueda manejarse, que esto se pueda controlar y que la verdad de todo esto, el problema es el ser humano y el poder nosotros comunicarnos y resolver los conflictos que tenemos.